académico organizado en marco del doctorado de educación disruptiva dentro de la unidad de aprendizaje de la era de formación del conocimiento. Pues el propósito de este espacio es ofrecer respuestas cerradas, es no ofrecer respuestas cerradas y tampoco consensos rápidos, ¿no? Sino que nosotros tensionemos críticamente el papel que hoy tiene la web en la educación superior. En este conversatorio pues, se va a transmitir en vivo, era la intención, si no pues vamos a subir la grabación a YouTube, ¿sí? Como un ejercicio de divulgación académica, en el que ustedes como doctorantes pues, van a participar como panelistas, compartiendo reflexiones fundamentadas desde su experiencia de investigación y formación doctoral. Antes de iniciar, pues quisiera compartir brevemente la dinámica. El conversatorio va a estar organizado en 3 bloques temáticos. Cada uno de estos bloques tienen una serie de preguntas detonantes. Las intervenciones pues, deben de ser breves, de 1 a 3 minutos aproximadamente. Si se pasa, no importa, ¿verdad? Aquí le continuamos hasta agotar esta necesidad de comunicarnos. Pero hay que privilegiar lo que es el análisis y la reflexión crítica por encima de cualquier descripción, ¿sí? Aquí no, pues no vamos a estar definiendo ni nada, pero sí nos interesa mucho la opinión que tienen ustedes respecto a los temas. Ahora pues presento a todos los panelistas que están aquí con ustedes, que son los estudiantes de doctorado de educación disruptiva. Déjenme ver. Con nosotros está el maestro Aldo Marcelo Alfaro Muñoz, el maestro Salvador Plancarte, la maestra Hilda Rubalcaba González, también está la maestra Geraldine Triulx, ¿sí? La maestra Ariana Serrano Mejía, la maestra Karen Paola Rodríguez García, ¿dónde está? Acá. Y el maestro Juan Antonio Torres, el maestro Eduardo Vera Frauso, la maestra Ivania Quiroz Saldívar y finalmente la maestra Gabriela Cruz Navarro. Bueno, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y pues empezamos. Vamos a empezar primero con el bloque 1 que se trata de plataformas virtuales de aprendizaje. La pregunta que va a guiar este primer bloque es la siguiente. ¿Las plataformas virtuales de aprendizaje están diseñadas para educar o para administrar procesos educativos? Esta pregunta pues se la vamos a hacer al maestro Aldo Alfaro. Lo escucharé, maestro. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora. Yo creo que la mayoría de las plataformas virtuales están realizadas para administrar procesos educativos. Sin embargo, pues los docentes pueden resignificar este uso en las plataformas virtuales. Una revisión sistémica que nos habla Alessio Caracas y Flores nos señala que los entornos virtuales se han consolidado como herramientas clave para la transformación educativa, favorecen la interacción, la creatividad y el aprendizaje activo. Pero bueno, lo que pienso es que la mayoría de las plataformas, un ejemplo como Classroom, pues nos permite organizar las tareas y subir el archivo, pero no están diseñadas para tratar esa neurodiversidad del alumnado. Entonces, pues otro claro ejemplo es lo que vivimos como la convivencia escolar. Estos entornos virtuales nos pueden servir para regular las emociones del alumno y que identifiquen también esos sentimientos y esas emociones de parte de sus demás compañeros. Yo creo que aquí pienso que pues la web y estos entornos virtuales no se educan por sí mismos. Creo que el docente, cuando transforma estos elementos, podemos crear esos espacios accesibles y flexibles y pues que sean inclusivos. También creo que la educación no debe estar al servicio de la web,
sino que pues la web no debe de estar al servicio de una educación que reconozca esta diversidad y garantice el derecho de aprender a todos. Muy bien, muchas gracias, maestro Aldo. Fíjate que mencionas algo bien importante. No sé si ustedes han sentido con algunas plataformas educativas que se están convirtiendo como en repositorios de documentos y demás actividades, donde realmente no se da una interacción con el alumno profesor, ¿verdad? Entonces, pensando en esto que acabas de mencionar muy atinadamente, pues le pedimos al maestro Salvador, si es tan amable de decirnos qué dimensiones del aprendizaje quedan invisibilizadas o relegadas en el diseño de las plataformas visuales actuales. Uy, pues un montón. Yo creo que hay un vacío muy importante entre la investigación de los avances que se han hecho de los LMS o de los sistemas de gestión de aprendizaje, y justamente no han atendido muchas dimensiones, porque se centran en la lectoescritura, en algo audiovisual, en un estímulo digital, pero están dejando de fuera lo humano. Y pues, ¿qué es lo humano? Pues todas esas posibilidades de a lo mejor lo kinésico, lo corporal, lo físico, la empatía, la confianza, o sea, generar un ambiente de cuidado y también que se puedan cuidar pues los mismos docentes que también en el uso de estas plataformas pues no necesariamente lo propician. Entonces, creo que la palabra clave o de las dimensiones sería pues lo humano, ¿no? Y después también esta dimensión contextual de generar comunidad entre los alumnos y a lo mejor también entre pares. Creo que no se permite lo comunitario, pero pues puede ser interesante a futuro con lo háptico que viene siendo pues como a lo mejor ya artefactos sensoriales que a larga distancia se permitan con los robots tutores, con la realidad aumentada, no sé, cosas que nos permitan los avances tecnológicos y juntarlas y a lo mejor así atacar este vacío entre los LMS y las dimensiones. Muy bien, muchísimas gracias. Me acordé de lo que dice el Foro Mundial de Economía, que habla sobre las habilidades blandas que deben desarrollar los estudiantes, donde están hablando, por ejemplo, de liderazgo, trabajo en equipo, empatía, solución de problemas, pero son cosas que posiblemente no estamos, al momento de estar diseñando una plataforma, no estamos considerando, ¿no? Incluso al día de ayer estaba dando clases con mis alumnos del tema de comunicación, estábamos hablando de las microexpresiones, de cómo es importante cuando estamos comunicando que haya esa coherencia entre lo que se dice y nuestro rostro, ¿no? Que con un gesto nosotros podemos decir enfado, enojo, odio, malestar y muchas cosas, ¿no? Con nuestro rostro que tiene muchos músculos, ¿no? Entonces eso va un poco de la mano de lo que mencionabas sobre el cómo podemos nosotros utilizar la tecnología sin olvidar lo que es el humanismo, que muy atinadamente lo mencionas. Incluso hay unos robots ya en Japón, no sé si han escuchado. Bueno, yo estoy sacando más cosas, porque me encanta hablar de este tema. No sé si han escuchado algunos robots donde ya manejan muchas emociones empáticas, ¿no? O sea, como que hay un avance en el caso de la tecnología robótica, precisamente para el humanismo, ¿eh? Ahora, pues a lo mejor la labor del docente es hacer ese empate de lo que nosotros podemos enseñar al alumno, no solamente las habilidades duras, ¿no? Sino que también las habilidades blandas. Bueno, en este tono, maestra Hilda, ¿hasta qué punto consideras que las plataformas condicionan las decisiones pedagógicas del docente en la educación superior? Hola, buenas tardes. Bueno, si lo vemos esto de una manera superficial, podría ser que sí, ¿no? Hay plataformas que nos están limitando a bloques, a tareas administrativas estandarizadas, a foros aislados o a diseños de instrucciones, ¿no? Solo un botón de agregar una actividad. Entonces aquí podríamos decir que la educación está sirviendo a la web y estamos reduciendo la pedagogía a una serie de clics, pero obviamente yo propongo que no, o sea, aceptar ese condicionamiento es una elección, podemos hacerlo así,
pero no es una sentencia. Y entonces quisiera tomar el punto de que podemos tomar una perspectiva de un docente hacker. Y al hablar de un docente hacker no quiero decir que hackeemos la plataforma desde su código informático, ¿no? Sino más bien alterar su lógica pedagógica, es lo que debemos de hacer, y pasar de ser simples usuarios pasivos para ejercer nuestra autonomía como diseñadores activos en la plataforma. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, nuestra plataforma o lo que vamos a hacer ofrece un foro de discusión y en lugar de ponerlo ahí nada más muy lineal y aburrido, pues podemos abrir un Padlet o un debate en X, o sea, cambiar estos muros de la parte virtual, ¿no? Tenemos que ver que la tecnología no determina la pedagogía, sino es el docente quien debe apropiarse de la tecnología para ejercer su propia pedagogía. El diseño debe de preceder a la herramienta que estás utilizando, y si la plataforma no tiene la función que necesitas para tu estrategia didáctica, no cambias de estrategia, buscas una forma de adaptar la plataforma. Entonces, de cómo la herramienta de la plataforma te ayude a integrar la actividad que tú tienes, pero no cambias tu actividad, no cambias tu forma, esta parte pedagógica. Entonces, creo que las plataformas condicionan nuestras decisiones pedagógicas solo hasta el punto que nuestra competencia digital lo permite. Y entonces hay que recordar que la pedagogía debe preceder siempre la herramienta. Tener siempre en cuenta que lo primero es nuestra base pedagógica. Entonces, si lo vemos, lo dije al principio, de una manera superficial, alguien puede decir que sí, porque la plataforma te dice haz esto, pero debemos de saber cómo trabajar con eso para que nuestras decisiones pedagógicas estén encima de la plataforma y solo utilizarla como una herramienta, meramente, pero toda la parte pedagógica depende de nosotros. Qué bueno que lo mencionas, Cinta, porque precisamente estoy pensando pues en lo que dice la ONU en el objetivo 4 de educación superior, que es una educación de calidad para todos, pero te enfrentas luego a situaciones de zonas marginadas, de lugares de escasos recursos, donde realmente tiene que funcionar como lo que estás planteando, ¿no? Que el docente adapte esa pedagogía para que pueda llegar a todos y no solamente a unos cuantos, ¿no? Nosotros pues ahorita somos afortunados, tenemos tecnología, tenemos recursos, en algunos lugares pues no existe esto, ¿no? Entonces el docente pues realmente debe tener esa apertura de con los propios recursos que tengan los medios, el poder lograr el aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Para realmente que sea una educación de calidad. Ahora, esto nos puede llevar a la parte de que el docente tiene que conocer la parte de la tecnología para poderla adaptar, ¿no? Y él más que nos puede decir... Eso, ¿hasta dónde llega tu parte digital, tu alfabetización digital como docente? Porque si no la tienes, entonces sí la plataforma va a tomar tus decisiones pedagógicas. Claro. Debemos estar muy conscientes que para utilizar una plataforma como docentes, debemos de saber cómo funciona. Y poder adaptar cosas. Y poder adaptar las actividades, que la plataforma se adapte a lo que yo quiero hacer. Exacto. La maestra Geraldine nos puede hablar de esto precisamente porque ella su formación es de tecnología, ¿verdad, Gerald? Por ejemplo, ¿cuál de las modalidades en el caso de e-learning, MOOCs, favorece el aprendizaje profundo y bajo qué condiciones pedagógicas consideras? Bueno, yo partiría de que ninguna modalidad garantiza el aprendizaje profundo por sí misma, sino lo determinante justamente son las condiciones pedagógicas que construimos alrededor de ella. Dicho esto, a partir de la evidencia disponible, considero que el e-learning, que integra MOOCs de calidad y se articula con experiencias de e-learning bien diseñadas, puede propiciar un aprendizaje profundo. En e-learning, los resultados son buenos cuando el curso está bien diseñado, con un modelo claro, variedad de métodos, evaluación formativa y buen uso de recursos digitales. En el caso de los BMOOC, el estudio de FAM muestra que cuando hay mucha interacción entre estudiantes con el docente, con los contenidos y con la tecnología, la satisfacción de los estudiantes aumenta. Y algo muy interesante, la parte presencial resulta clave para plantear dudas complejas,
para profundizar un poco más, es esencial que sea presencial y también para una buena retroalimentación. Mientras que el MOOC funciona mejor para explorar materiales, para practicar y para la autoevaluación. En conjunto, esto sugiere que los entornos virtuales y los modelos híbridos favorecen el pensamiento creativo y profundidad cuando se diseñan estas experiencias interactivas. Pero es muy importante que estén contextualizadas, conectadas con problemas reales y no solo como bodegas de contenido, que decíamos, no solo como repositorios. Esto se conecta muy bien con lo que se discutió hace unos días en el IFE Conference del TEC de Monterrey, donde se destacó que los modelos híbridos apoyados en analítica de aprendizaje, microcredenciales y uso estratégico de la inteligencia artificial son especialmente prometedores para combinar flexibilidad con profundidad en los contenidos y formas de evaluación que sean realmente auténticas. Con todo esto, pudiera concluir que la modalidad por sí sola no nos asegura un aprendizaje profundo. Lo que realmente marca la diferencia es cómo alineamos los objetivos, las actividades, la evaluación, la interacción y la calidad del acompañamiento docente, como comentaba mi compañera Ida. Cuando esas piezas están bien armadas, el B-Learning apoyado en MOOCs elegidos con criterio se vuelve un terreno muy fértil para el aprendizaje, siempre y cuando usemos la web como herramienta al servicio de una buena pedagogía y no al revés. Qué interesante todo lo que mencionas, ¿verdad? Porque cuando estuvimos en la pandemia, no sé si les tocó toda la pandemia, de dar clases en pandemia, fue una cosa terrible porque muchos profes no estaban preparados para el uso de tecnología, ¿no? Nos fuimos, pero masificados a Classroom, a Blackboard, ¿qué más? A Moodle, no sé qué otras plataformas. Los de educación básica creo que no tenían puro WhatsApp, ¿verdad? Al principio, después Classroom. Después usaron Classroom. Entonces imagínense ese cambio yo recuerdo que entré en enero allá al departamento donde estoy y en febrero me dijo mi jefa, la secretaria académica, ¿sabes qué, no? Vamos a irnos a casa y todo debe estar en Classroom. 180 y tantos profesores tienen que saber usar Classroom este fin de semana. O sea, del miércoles porque el lunes ya empezamos. Pues hicimos los cursos masivos y todo, pero ahí entró el problema de nuestros estudiantes también. O sea, de los profesores a lo mejor tienen más el reto o la intención de querer guiar al alumno, ¿verdad? Pero nuestros alumnos que no estaban acostumbrados a estar 6, 7, 8 horas tras la cámara, pues sí, fue algo muy difícil. Y derivado de esto, o sea, estoy sacando este ejemplo porque la pregunta que le quiero hacer a la maestra Ariana es, ¿qué se gana y qué se pierde cuando el aprendizaje se masifica a través de los MOOC? Bueno, pues estos Massive Open Online Course, que son por sus siglas en inglés, los MOOC, primero creo que debemos de tener en claro que no sustituyen la educación presencial. Más bien llegan a complementarla, porque tienen un gran desafío. El reto o el desafío para ellos es el consolidarse como una herramienta de aprendizaje por un tiempo sostenible. Muchos de los estudiantes provienen de países subdesarrollados y eso representa para ellos ya una cierta dificultad. Entonces, ¿qué se puede ganar con los MOOC? Bueno, son una alternativa disruptiva, innovadora. ¿Por qué? Porque hay mucho acceso, mucha flexibilidad, bajo costo, erradican distancias, erradican cuestión de costos. Entonces, esa es una parte de la que se puede tomar como una ventaja. Promueven hasta un determinado punto un aprendizaje autónomo, pero aunado a esto, también tienen unas ciertas desventajas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el reporte de la UNESCO, el reporte global de educación a nivel
inscritos, una tercera parte no lo concluye. Incluso la mitad solamente se inscribió y nunca avanzó. ¿En educación superior? En educación superior. Dado que una de sus desventajas o una de sus pérdidas son las altas tasas de dejarlo incompleto. De deserción. Sí, las tasas de abandono. Desafortunadamente en los últimos 6 años no se ha podido remontar el porcentaje, al contrario, hay un cierto, va en picado, por decirlo así. ¿Por qué? Porque hay una falta de personalización en el aprendizaje. Una de las razones también es ese cara a cara con el docente, ese acompañamiento, y la falta también de un feedback en un tiempo real, que obviamente estos van más destinados a un nivel superior. Esta falta de tutoría, que les decía es una de las principales causas de abandono, y bueno, el aproximado de porcentajes que completan estos MOOCs es del 7 al 13% de las personas que se inscriben, lo cual sí es algo bastante bajo. Ahora, para finalizar, pues ciertamente si se tiene esa autonomía el estudiante, puede desarrollar otras competencias, las habilidades digitales que están a la orden del día, y es algo que todos ya tendríamos que tener dominado, aunque es una arma de doble filo, porque cuando el alumno no tiene estas habilidades digitales, la brecha se amplía todavía más. También están adaptados de alguna manera a los desafíos del siglo XXI. Ejemplo, la pandemia del COVID, ¿no? Tenemos que adaptarnos y enfrentar ese desafío. Y bueno, son inclusivos en el sentido en el que pueden estar conectados o pueden estar en interacción alumnos de diferentes partes del mundo, alumnos con diferentes aptitudes, pero insisto, esto también puede jugar en contra, porque al no haber un acercamiento, de repente la equidad del aprendizaje se pudiera ver mermada. Entonces, aspectos positivos los hay, pero siempre y cuando creo yo que vayan más encaminados a educación superior. En educación básica, lo vimos en la pandemia, educación básica, la presencia todavía del docente, ese acompañamiento muy pegado del alumno es netamente fundamental. Los MOOCs pueden resultar muy exitosos siempre y cuando haya esa autonomía ya del estudiante. Entonces, depende, yo creo que lo que se gana y lo que se pierde va a depender de la etapa o del ciclo escolar, de la etapa del estudiante. En mi caso lo veo más como para educación superior que para educación básica. Sería como para la etapa de madurez que menciona Piaget, ¿verdad? O una parte ya elevada de desarrollo moral, como la de Goldberg, que menciona que ya en estos estadios, ¿no? Donde ya está desarrollado emocionalmente, es donde se puede aplicar MOOCs. Yo todavía tengo la duda respecto a los MOOCs, no sé si se refieren a los minicursos. ¿Sí son los minicursos? Por ejemplo, hay algunas plataformas como Santander y Bancomer y que entras y luego generan la microcredencialización. Creo que la mencionó tu maestrita, ¿verdad? Sobre las microcredencializaciones. Pero bueno, ese es ya el resultado del MOOC, yo creo, ¿no? La parte donde están dándole la certeza, pues, de que tienen desarrollar una habilidad, ya sea blanda o una competencia de aprendizaje. Bueno, ya no yo haga pensando en voz alta, ¿verdad? Sí, es que como que se da el MOOC, pero yo siento que son así como cursos cortos, ¿no? No sé si estoy en lo correcto, que me puedan corregir. Sí, los manejaba así como esos cursos o cursos cortos, por eso son más recomendables en educación superior. Que ya sabes a lo que vas y lo que quieres aprender. Pero bueno, igual incluso hasta a nosotros nos pasa que a veces, tal vez, ¿cuántos de aquí no nos hemos inscrito en un curso que no concluimos por cuestión de tiempo, que pareciera que lo acortan? O sea, acortan la distancia, el recurso,
son muy adaptables a los horarios, pero pues es también algo que, lo que les comentaba, o sea, cuántos nos hemos escrito y a veces no lo terminamos. O simplemente está bien feo. Bueno, a mí me tocó entrar a unos cursos de una institución que no voy a decir el nombre, pero que tiene mucho prestigio, y entré al curso y estaba horrendo. Tenías que darte de alta en una aplicación de Telegram y luego tenías que estar en la sesión síncrona y viendo que te platicara cosas que ya habías visto en otros cursos, o sea, y era una perdera de tiempo que dices, no, pero esto, ¿qué onda? O sea, como que no está pensado así para un nivel de madurez cognitiva, ya no pedagógica. Bueno, estoy yéndome muy al extremo, ¿verdad? Pero sí hay algunos cursos así. Y bueno, pensando en esto, ya para finalizar este bloque, Geraldine habló mucho del Blue Learning, ¿no? Entonces yo siento que el Blue Learning es algo bien interesante que tenemos que analizar. Lo podemos considerar una modalidad intermedia o una transformación del modelo educativo tradicional. Karen, ¿nos puedes hablar al respecto? Bueno, yo pienso que más que una modalidad intermedia, deberíamos de retomarlo como un modelo educativo, perdón, una transformación al modelo educativo, pero que es progresiva y que hasta ahorita en el sistema educativo mexicano está incompleta. Pero si lo reducimos a que es una modalidad intermedia, es como si siguiéramos con la lógica de ese sistema educativo tradicional, en donde es mitad y mitad, pero solamente contando con Wi-Fi. Entonces pierde el sentido completo de lo que tiene. De hecho, el autor Lago nos dice que cambiamos el medio, pero no el paradigma de cómo llevamos la educación. En este sentido, pues es importante entender que para que pueda ser una transformación del modelo educativo, se tiene que reconfigurar la forma en la que el docente ve la educación, el alumno recibe la educación y se centra en el proceso educativo, el tiempo y los espacios que se utilizan para llevar a cabo el proceso educativo, las estrategias didácticas. Aquí entran en juego mucho lo que sería la gamificación, el uso de proyectos didácticos, la forma en la que evaluamos, para que en este caso no solamente tenga que ver con una transformación pedagógica, sino que dependa y cumpla con un aprendizaje significativo para los estudiantes. Entonces, justo mencionaban ahorita de la pandemia. Muchos en la pandemia utilizamos Classroom y fue justo solamente una forma en la que podíamos recuperar información. Y la realidad es que la aplicación como tal es muy funcional, pero no tenemos las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos en la pandemia, lo que hacíamos era asignar una tarea, subir un material y que los alumnos enviaran su tarea y era entregar o no entregar. Ya después, conforme fue evolucionando el tiempo que estábamos en la pandemia, lo que hicimos fue aprender a diseñar rúbricas. Y empezamos a utilizar las rúbricas para que fuera más fácil o más significativa la evaluación. Ya después empezamos a hacer uso de la plataforma a partir de videollamadas o videos. Y conforme fuimos avanzando en el tiempo que estuvimos en la pandemia, fuimos entendiendo y empezar a utilizar la herramienta de una manera un poco más significativa. Obviamente todavía falta mucho para que sea realmente funcional, en este caso sin el uso de una, podríamos decir como, pues una clase vivencial o presencial. Entonces yo siento que lo que tendríamos que tomar en cuenta para que sea una transformación educativa es utilizar la herramienta para poder desarrollar el análisis crítico y pensamiento crítico de nuestros estudiantes, sin dejar de lado que en este caso la educación presencial forma un elemento fundamental. Y para que ambas puedan combinarse, tenemos que reconfigurar la forma en la que se ven los docentes, los alumnos, el sistema educativo específicamente, como decía la maestra Yana. Es muy difícil que en la educación básica la podamos retomar de una manera como se puede hacer en la educación superior, porque no tenemos ni siquiera el sistema educativo acorde para poderlo utilizar de una manera oportuna, ni tenemos las herramientas necesarias los maestros para poderlo hacer. Entonces, el reto sería que este cambio o esta educación híbrida le permita al docente tomar decisiones y que estas decisiones desarrollen una evaluación significativa que permita la vinculación de ambas. Si no, sería solamente como utilizar el sistema educativo que se tiene o el sistema educativo tradicional a poderlo tener en línea
y seguir trabajando como lo hemos hecho, o sea, sin pupitres, pero ahora con computadoras. Excelente, maestra Karen. Precisamente eso es lo que ha convertido en que se ve como una cosa separada, ¿no? En vez de pensar que es algo que va sintonizando nuestra actividad presencial, que definitivamente sí debe de haber ese contacto para el desarrollo emocional, el contacto humano, el desarrollo del humanismo en el aula, pero que estos herramientas de aprendizaje pueden usarse también de manera virtual, ¿no? Entonces, y lo peor del caso es que nosotros tenemos ahí el problema de nuestros alumnos que creemos que están en la era digital, pero es nulo. Yo otro día estaba enseñándoles formato a mis alumnos, porque tenían que hacer un ensayo. Entonces digo, vamos a ver el formato, no citación ni referencias, formato, ¿verdad? A ver, hagan su Word, ¿verdad? Nos fuimos a un laboratorio de cómputo, ya les dije, hagan su Word. A ver, vean en el botón de interlineado, le van a poner espacio doble. Maestra, ¿dónde está el botón de interlineado? Vamos a los márgenes, van a poner márgenes de 2.54, que es una media pulgada, ¿no? No sabían dónde estaba cada cosa. Entonces, digo, a ver, la referencia va con salida francesa. Vean o sea, realmente los chicos son expertos en TikToks, creo, ¿verdad? Pero realmente en habilidades digitales, uno que otro. O sea, la verdad es que sí hay chicos que sí han desarrollado muchas habilidades tecnológicas, pero a veces te enfrentas tú con eso de que creen que, luego dicen, maestro, usted está tan viejilla y sí le sabe, pero ahí también, o sea, los maestros tenemos que enfrentar al reto de enseñarlos a chicos que pensamos que sí saben, ¿no? Entonces también está este problema de adaptar la parte pedagógica, adaptar la parte formativa y aparte los contenidos y ver cuáles son si vamos a utilizar un MOOC o si vamos a hacerlo en e-learning o si va a ser e-learning. Entonces sí son muchas decisiones que debemos tomar previamente y que debemos de pensar. Yo creo que es muy padre trabajar estas cosas en la academia, porque puedes lograr más cosas entre muchos que uno de forma aislada pensar cómo lo va a hacer pedagógicamente. Ay, pero mis tarjetitas, esto es muy reemplazo. Bueno, vamos a empezar el bloque 3. Este bloque está pensado para los 9 roles de lo que es los que son la EVA, ¿sí? Y para eso vamos a pedir al maestro Toño que nos diga cómo se transforma el rol del docente en los entornos virtuales de aprendizaje y qué funciones se redefinen. Muchas gracias. Antes de hablar del cambio de roles, creo que es importante hablar del tipo de conocimiento que debe de desarrollar el docente ante el aprendizaje o a la enseñanza en línea. Muy de la mano de lo que comentaban mis compañeras anteriormente. El docente tiene un conocimiento del contenido y lo maneja, esperemos. Entonces, pero no es solamente eso necesario para saber enseñar, también debe de desarrollar un conocimiento pedagógico. Yo debo de saber cómo enseñar. Entonces, debemos de juntar estos dos. Partiendo de estos dos, surge un conocimiento que se llama conocimiento pedagógico del contenido. Entonces, dependiendo del contenido, yo sé cómo dar una clase. Por ejemplo, en mi caso, en la clase de inglés, existen ciertas metodologías que yo puedo utilizar para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Ahora, con la tecnología, se debe de desarrollar un conocimiento tecnológico y se tiene que juntar un conocimiento del contenido, pedagógico y tecnológico para poder hacer un buen uso de los 3 aspectos. Porque puedo ser muy bueno manejando el contenido, pero no sé cómo darlo y no sé cómo usar la tecnología. Entonces, estos 3 contenidos o este conocimiento que fue desarrollado por Mishra y Kohler alrededor del 2006, dicen que el docente ya debe desarrollar este tipo de conocimiento. Una vez teniendo o siendo conscientes de que ya sé utilizar la tecnología para mejorar este aprendizaje con mis alumnos y sé manejar la pedagogía dentro de la parte de línea, puedo mejorar el aprendizaje de maneras increíbles. Entonces, primero tenemos que ser conscientes de eso, que podemos ser muy buenos con el conocimiento, pero ni siquiera sabemos cómo darlo, no sabemos la metodología, lo pedagógico. Entonces tenemos que juntar estos aspectos y ellos mencionan que
La tecnología no es un añadido, es el medio principal de interacción, representación del contenido y la comunicación. Entonces, partiendo ya de esto y siendo conscientes de que este conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido lo tenemos que desarrollar todos si nos queremos meter a esta parte de la educación en línea o del uso de los MOOCs, cualquiera de esas situaciones. Porque ya siendo conscientes de eso, vamos a ser más conscientes de estos cambios de roles que vamos a tener como docentes. Porque frente a frente o en la situación presencial es explicar, ejemplificar y evaluar por lo regular. En entornos virtuales esto cambia porque ya es diseñar, acompañar, retroalimentar y mediar. Entonces, como docentes debemos tener una presencia cognitiva que es provocar el pensamiento crítico. Debemos de tener una presencia social que es generar comunidad dentro de la clase en línea, y una presencia docente que significa diseñar, guiar y tener un andamiaje. ¿Y ahora a qué se refiere eso? Por ejemplo, ya vamos a ir de un expositor a un diseñador instruccional. El diseño instruccional no es nada sencillo, es muy complicado. Sí, entonces es porque es planificar secuencias interactivas, seleccionar herramientas digitales, crear retos auténticos y estructurar tiempos sincrónicos y asincrónicos. Entonces, todo eso lleva el diseño instruccional cuando se quiere trabajar en línea. Entonces ya pasamos también de autoridad a facilitador y mediador, que es pues, guiar al alumno poco a poco dentro de sus horas de desarrollo próximo, como lo mencionaba Vygotsky, plantear preguntas más que respuestas, más pensamiento crítico de los alumnos, fomentar colaboración en los foros, porque luego muchas veces uno entra a los cursos en línea y contesta esto y luego comenta a los de tus compañeros. Y te quedas como que, pues, ¿qué es eso? O sea, muy bien tu trabajo, porque luego ya quieres ponerle algo, pero ya alguien más se lo puso, y luego dices, ¿y ahora qué le pongo? Entonces, no hay esa guía del docente porque es nada más, hazlo y ahí está. Entonces, no hay esa colaboración entre compañeros, que ellos creen que sí, pero realmente no colaboramos. Y acompañar esos procesos. Y no hay mucho acompañamiento, a veces como que principalmente con los cursos autogestivos, es como que ahí está algo. Preguntas a alguien y nunca te contestan, porque no es que es autogestivo, pero entonces no estás haciendo tu trabajo como debe de ser en las sesiones en línea. Es menos, te digo cómo, y más, un te ayudo a descubrir. También se pasa de evaluador final a retroalimentador continuo, que no pasa por lo regular, o sea, en los MOOCs, hazlo. Y no vas a encontrar retroalimentación. Y eso lo necesitamos todos los alumnos, y a lo mejor es por eso que llega un punto en el que dices, pues no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque no hay una retroalimentación. Entonces, aquí la evaluación, o sea, esta retroalimentación debe de ser formativa. Tengo que ayudarte a que logres lo que fue mi objetivo y que es el objetivo en común. Tiene que ser frecuente, tiene que ser multimodal y tiene que ser basado en evidencias digitales. También pasamos a ser un gestor en el aula a un gestor de comunidad. Entonces, vamos a crear esas redes. Tenemos que crear redes con los alumnos, con otros docentes. Hay que promover la interacción. Que no sea nada más un foro y contesta esta pregunta y coméntale a tus dos compañeros y ya, se tiene que haber más. Que ahí es donde viene este diseño instruccional que nos tiene que ayudar a mejorar este aspecto. Debemos ayudarle o conectar recursos externos, no nada más lo que viene ahí, sino también busca esto. Por ejemplo, como lo maneja el aula invertida, pues darle recursos o crea más recursos que el alumno puede accesar y no nada más se quede con lo que tiene ahí. Y pues, tejer estas conexiones entre todos, porque eso es parte esencial. O sea, vamos a ser menos protagonistas y más directores de orquesta. Sí, entonces ese es el punto. O sea, es primero entender que necesitamos tener ese conocimiento pedagógico tecnológico del contenido. Sí, que trabajar, ¿verdad? Y luego estamos pensando en que, ¿sabes que los profesores nos hemos convertido en acróbatas, tomadores de leones, directores de orquesta? O sea, y tenemos que tener un chorro de habilidades para poder realmente que nuestros alumnos aprendan, ¿verdad? Y a veces es muy difícil, por cuestiones, en especial las partes económicas, ¿no? Porque hay muchos profesores pues, que no tienen el tiempo de
de diseñar y de alinear pues todo magistralmente que lo dijiste, ¿no? La parte pedagógica, la parte de los conocimientos del docente y la parte del uso de la tecnología, ¿verdad? Yo conozco muchos profesores que son una enciclopedia andando y llegan y se ponen a hacer sus fórmulas o algo en el pizarrón y los chiquillos que supieron que es un genio se ponen atentos, pero la otra mitad del grupo está haciendo con el desorden, ¿no? Y hay otros docentes que están con tecnología y llevan y hacen su Kahoot y ahora vamos a hacer un examen en el Sócrates y todo bien padre, ¿no? O sea, buenísimo para la herramienta tecnológica. Y otros que dan unas clases preciosas y los tienen súper motivados y todo, y salen súper bien evaluados, pero que nunca aprendieron. Ay, pues quién sabe, maestra. O sea, como que faltaron ahí contenidos, ¿no? Pero es muy difícil empatar las tres cosas que dices, y creo que es difícil por la parte económica, la falta de tiempo, y realmente porque muchos docentes no se nos ha dado esta oportunidad de lo que estamos haciendo nosotros en este momento, ¿no? De poder hacerlo. Y además de que se nos crió en una cultura de estos niños no lo comparto, ¿no? También de que no prestas tus herramientas, no una presentación y no compartas, ay no, porque eso no va a tener perengalitos y esa presentación yo duré haciéndola 4 días y no sé qué. O que porque mi examen que me quedó tan padre que duré y que sabe qué, porque se nos va a pasar a la academia. O sea, también todavía tenemos ese celo, desgraciadamente, porque pues, se supone que el conocimiento debe ser universal. Entonces, pues todo lo que uno produce, pues en beneficio del aprendizaje. O sea, y qué padre que lo vean otros y que lo usen otros, ¿no? Porque eso quiere decir que el granito de arena que yo pude aportar, pues le va a servir a alguien, ¿no? Entonces, creo que también es una cuestión de cambio de actitudes en la parte pedagógica. Bueno, otro de los retos que es muy importante, que nos puede ayudar, estábamos con el maestro Eduardo, ¿verdad? En los espacios virtuales de aprendizaje, ¿el estudiante es un sujeto activo del aprendizaje o es un consumidor de contenidos? Bueno, ahorita escuchando, gracias, buenas tardes a todos, escuchando lo que la mayoría ha dicho, coincido mucho con Toño, que voy a comentar algo que nos sucedió en lo real, partiendo del modelo de lo que es un entorno virtual de aprendizaje, ¿no? Que es pues, estas plataformas que ahí están, que nos ofrecen esa facilidad, por ejemplo, de interactuar, de socializar información y de pretender que así va a ser, porque están diseñadas para ello, ¿no? que tanto docente, que ya, como dice Toño ahorita, que ya concatenó esos 3 elementos, pues ya hizo su diseño curricular y lo va a ofertar como para que el que lo va a consumir, bueno, no consumir, el que se va a formar ahí, el que va a aprender de esa plataforma, tenga éxito, ¿no? O sea, que sí se logre el proceso de aprendizaje. Pero recuerdo que justo en la pandemia, ahorita que lo sacaron a flote, tuvimos que migrar de una aula física a esta aula virtual forzada, porque no nos permitían estar ahí en el salón de clases. Sin embargo, ahorita no lo he escuchado porque tal vez no lo vivieron así, pero había muchos alumnos en la área rural que no tenían acceso, por ejemplo, a modelos asincrónicos y a distancia. Para ellos fue más que habilitar al docente en cuanto a lo tecnológico, que también te voy a darles un dato muy triste, porque al llegar a esta etapa de asesor técnico que me tocó estar en el llano, hicimos el estudio de cuántos profesores. El llano son comunidades muy pequeñitas y había esa facilidad de que ellos llevaran el trabajo a la escuela y lo repartieran y los alumnos lo hacían, ¿no? Esa era su manera de trabajar en línea. Pero muchos decían que querían cambiarse a estos entornos virtuales, sin embargo no estaban habilitados. Cuando hicimos la encuesta, hicimos un diagnóstico de varias, no sé, el famoso Meet, por ejemplo, para las videollamadas, el Classroom, cosas así. Estábamos igual que los alumnos, es decir, sí podemos encender el aparato, pero dentro de él no sabemos qué hacer. Entonces muchos docentes, era el 84% de docentes que no sabían utilizar las plataformas, ninguna de las que estaban de moda gratuito, porque luego nos enfrentamos a eso, que algunas son de costo y ya que no quieren entrarle. Entonces, de ese 84%, cuando dijimos, ok, pues nos vamos a habilitar, mientras migramos a este nuevo modelo, vamos a empezarlos a enseñar a utilizarlas para que ustedes lo bajen con sus alumnos.
El 88% de ese 84% no se quiso formar a pesar de la urgencia, ¿no? O sea, optó por irse a las comunidades a repartir el material. Entonces, esa parte, esa resistencia que hay de la docencia en apegarse a estos tres, como lo dijo Toño ahorita, ¿no? Habilitarse o ser como lo mencionó la maestra Hilda, alfabetizarse digitalmente, no todos están dispuestos. Al mismo tiempo que los alumnos no todos tienen el alcance para involucrarse con estas nuevas plataformas. Entonces, ¿es consumidor o no es consumidor el alumno o la persona que se quiere formar en estos entornos? Primero, pues depende de la intención formativa que se le dé a la plataforma, sino que hayamos en eso que dice Toño, que a mí sí me ha tocado, donde está la plataforma, donde está el repositorio de material, y es agárralo y opina, y tienes hasta el miércoles, ¿no? Me tocó, no voy a decir en cuál universidad, pero así era, no hay ese espacio como lo dice la definición, ¿no? Que era para compartir, socializar. Lo mismo físico, quizá que te da la aula física, ahora llevarlo a este entorno, no te lo da a veces, porque quizá la intención del proyecto que está basado en esa plataforma no está bien diseñado, pudiera ser añadido a todo lo que ya comenté. Entonces, dice ahí que es pues el que se forma ahí, pues, al menos en básica alta, que me toca dar en secundarias, pues, pero son raras, no estarían ellos como muy habilitados para este tipo de plataformas. A lo mejor como consumidores, que tampoco lo veo tan mal, sería buen comienzo, y ya conforme van madurando en lo académico, quizá ellos ya después puedan utilizar esos foros, esos chats, esos espacios virtuales para formarse y aprender. Entonces, no sé, estoy entre sí son unos sujetos activos de aprendizaje, pero no en todos los niveles. Al menos en básica alta, que es primero, segundo y tercera secundaria, no se podría, porque aparte hay unos que no tienen acceso a. Fíjate que es muy cierto lo que manejas, Eduardo. Yo recuerdo que la parte cuando la creación de los telebachilleratos fue pensado precisamente para que las comunidades rurales tuvieran acceso a la educación. Incluso antes, creo que desde Echeverría Álvarez estaba para un modelo de educación a distancia, pero donde se mandaban, por ejemplo, recuerdo de que, bueno, no recuerdo, lo organizé ahí, estaba muy niña todavía. Pero que se mandaba a la Sierra Lacandona a personas como docentes, pero que les dejaban libros para que enseñaran, para que se alfabetizaran, ¿sí? Para que aprendieran el español, porque hablaban otra lengua indígena. Y después iba otra vez el docente y ya les recogía los libritos y los ejercicios que habían hecho. Entonces era como una especie de espacio virtual, ¿no? A lo mejor en los principios de los modelos de espacios virtuales, hasta el 2006, que más o menos es cuando mencionaba el maestro Toño, ¿verdad? Que es cuando se cambió un poquito. Pero sí creo que es muy acertado lo que dices respecto a lo que realmente en algunos aspectos tenemos que mejorar esta forma y cómo estamos manejando lo que es los espacios virtuales para las áreas marginadas, porque realmente no estamos cumpliendo lo que solicita la ONU, la UNESCO, de una educación de calidad para todos y oportunidad, y también que el docente, porque pues si el docente no se le habilita o se involucra, pues entonces es muy difícil que a nuestros estudiantes también, ¿no? Yo veía estudiantes que salieron con excelentes calificaciones y en todo el día no se conectaban y nada más una actividad. Se me pasó a mencionar algo que fue muy curioso en mi caso. Yo sí me llevé en este inter de docente frente al grupo y ATP. Traté con el Classroom de que las clases fueran lo más apegadas a lo físico, como lo llevábamos antes. Entonces lo citábamos en un horario ya más cómodo, como de 12 a 2, para una sesión vivencial. Nadie prendía su cámara por ese miedo de, es que aquí no. O sea, en lo físico, pues ahí estás socializando, ¿no? Y quizá le preguntas y a lo mejor no te contesta, pero no tiene miedo de mostrarse, porque pues, tampoco tiene otra, no se va a tapar ni nada. Pero en lo virtual lo vi con compañeros y lo vi con alumnos, que era un temor como natural, yo creo también de esa transición, de mostrarse o mostrar la participación
muy activo. Y es que estresa la vida privada de las personas, ¿no? Sí, Como era así que, o sea, que en casa se veía la señora que estaba sí, cocinando, y se acercaba a la mamá y decía, ay, ¿qué estás haciendo, hijo? Los perros, luego pasaba el pan. Sí, no. Entonces, estuvo bonita la experiencia en el sentido de que apenas nos estábamos conociendo, pero había ese temor natural de no mostrarse porque había pena. Y escuchaba un audio que ellos decían, si quiero participar, o yo que levantaba la manita y decía, mío, pero no quiero prender mi cámara. Entonces fue algo como un dato curioso, que no era como tan habitual migrar de lo físico a este espacio virtual. Pero tú veías a los alumnos cuando prendían su cámara que estaban Sí, acostados. Muy bien. Pues muchas gracias, maestro Eduardo. Maestra Nania, ¿quién ejerce hoy el poder pedagógico en los entornos virtuales? ¿El docente, la institución o un algoritmo? ¿Usted qué considera respecto a esto del poder? Este tema está medio interesante, ¿verdad? Sí, esa palabra, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Esa palabra es disruptiva, ¿no? El poder. Ya Toño introducía un poco el tema en el sentido de a quién le damos la responsabilidad. Entonces, bueno, hablando en el aspecto pedagógico, en estos entornos, bueno, no está concentrado en un solo actor, ¿no? Está concentrado y se va a distribuir en estos tres aspectos. En este caso, el docente aporta la dimensión humana y crítica, la institución legitima y regula, y en este caso el algoritmo condiciona la experiencia y el acceso al conocimiento. La clave está en cómo se equilibran estas fuerzas, ¿sí? El algoritmo se impone sin mediación, el aprendizaje corre el riesgo de volverse un consumo pasivo de contenidos. Sin embargo, si el docente y la institución logran usar la tecnología como herramienta y no como un fin, pues el poder pedagógico puede seguir siendo emancipador, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien interesante, usted mencionaba hace un par de intervenciones, tiene mucho que ver qué tanto el docente se involucra, qué tanto el docente le interese y qué tanto dentro de esos intereses tenga la capacidad y tenga la habilidad de congeniar todos estos tres elementos, ¿no? Cuando domina el docente, el estudiante siente cercanía, hay acompañamiento y hay personalización humana, se fomenta el pensamiento crítico, la interacción y la construcción colectiva. Y aquí entra esta parte, depende mucho de la calidad y el compromiso, ¿no?, del docente. Sin embargo, puede haber desigualdad. En algunos casos, el docente ha perdido el monopolio de la información, pero su poder pedagógico ha mutado hacia la curaduría crítica y el acompañamiento humano. Entonces, puede ser que el docente se ponga las pilas y diga, no, pues es que yo me voy a actualizar y yo voy a hacer que los chicos aprendan. Sin embargo, puede haber el docente clásico, yo ya estoy en unos años, me retiro, yo por qué tengo que actualizarme. El que quiera, yo llevo mi pizarrón del conocimiento, efectivamente soy una biblioteca andante, pero el que quiere aprender va a poner atención y el que no quiere, pues ahí está el conocimiento, a quien quiera lo toca. En el caso de la institución, el estudiante recibe un aprendizaje más estandarizado y formal. Hay claridad en objetivos, certificaciones reconocidas, estructura sólida, pero se puede presentar menos flexibilidad y el estudiante puede sentirse como una matrícula más, ¿no? Que finalmente a veces eso es lo que llegamos a pagar la colegiatura y nos dicen, dígame su ID. Entonces, bueno, eso puede llegar a suceder. Y bueno, se da en las universidades e instituciones, ahora se ejerce poder a través de arquitectura de plataformas, los que ya se han ido mencionando, y bueno, en ellas se definen reglas de interacción. En el caso del algoritmo, que es bien interesante porque, bueno, mencionaba Toño, es chico TikTok, pero desafortunadamente se domina mucho entre la población estudiantil este tipo de plataformas,
¿no? Plataformas de YouTube, plataformas de TikTok, plataformas de... Yo a veces les preguntaba, ¿cuál fue tu fuente de consulta? Ay, pues en un TikTok, maestra. ¿Sí? Entonces, hasta para eso hay que tener el conocimiento de dirigir. Ahí nuevamente entra la parte de la alfabetización digital, y saber dónde hago mis búsquedas, de saber si esa información es o no adecuada, si no es una información que cualquiera pudo haber subido y no sea realmente real. Entonces, bueno, en ese sentido el estudiante vive un aprendizaje altamente personalizado, guiado por datos y métricas, lo cual tiene como ventaja la adaptabilidad, la retroalimentación inmediata, motivación gamificada. Sin embargo, el riesgo es que el aprendizaje se reduce a lo que el algoritmo considera eficiente, lo que no significa que realmente el alumno esté aprendiendo, esté procesando, esté entendiendo. Y bueno, tristemente el algoritmo prioriza sobre el aprendizaje la retención. Tristemente un algoritmo recomienda a veces videos basados en lo que es popular, ¿sí? Y no en lo que es pedagógicamente sólido. Entonces el poder pedagógico se ha desplazado de la academia al mercado de la atención. Y bueno, ya en síntesis y ya para cerrar mi participación, yo podría argumentar que la experiencia más rica surge cuando estos tres poderes se equilibran. El docente aporta humanidad, la institución legitimidad y el algoritmo eficiencia. Muy bien, qué padre cierre de tu aportación, ¿verdad? De los tres elementos. Pero luego pienso en las decisiones políticas gubernamentales que van encaminadas al uso de X o Y plataformas, o sea que no hay tanta libertad de decisión, ¿no? de algunas cosas respecto al uso de por ejemplo, yo veo en algunos lados que la inteligencia artificial es vista de buen modo y lo ven como una herramienta de ayuda, de apoyo, y en otros lugares es así como que entra ahí el tabú, ¿no? De que, ay, mira, está usando el ChatGPT, ¿verdad? Y te ponen así como con cara de que, ay, Judas, ¿no? Entonces, eso también en la cuestión del poder pues tiene mucho que ver el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de las autoridades acerca de las herramientas. Y también nosotros, por ejemplo, el TikTok, pues convertirnos, si los chicos se la pasan haciendo TikToks, pues hay que saberlos usar. Y hay que meternos en el asunto de los TikToks, pues yo el otro día les puse a mis alumnos a hacer un TikTok. Estamos en la unidad de comunicación, entonces pues yo estoy dándome vuelo, ¿no? Entonces les digo, a ver, vamos a ver una interferencia de comunicación y quiero que salgan un TikTok de 2 minutitos, ¿verdad? Y entonces ya se salieron los chicos. Y unos chicos me pusieron, como son de ingeniería mecánica, se fueron al estacionamiento, prendieron un carro y se oía todo el motor, ¿verdad? Y los dos se veían que estaban platicando y que no se oía, ¿no? Entonces, la interferencia fue ahí física, que porque el motor, que se ha ruido y no los dejaba escuchar. Pero hicieron un TikTok. Entonces dices, bueno, ya están usando la herramienta para lograr un aprendizaje y entender cuáles son las interferencias que hay de comunicación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a lo mejor un maestro muy tradicional que ve a mis alumnos que andan haciendo un TikTok y están en mi clase y que yo los mandé al estacionamiento que aprendieran su carro y todo, va a decir qué está pasando con la maestra, ¿verdad? Entonces también yo creo que la parte del poder tiene mucho que ver desde la perspectiva del docente, en cómo él va haciendo disruptiva sus clases, ¿no? Y viendo que y también las autoridades, por ejemplo, en algunas instituciones hay mucha apertura de la libertad de cátedra, ¿verdad? Y puedes tú implementar algunas herramientas tecnológicas y les da gusto que lo hagan, ¿verdad? Pero en otros lados estás vetado de eso, ¿no? No puedes usar herramientas tecnológicas porque te pasas a otro umbral, ¿no? A otro umbral como del maestro, no sé, que te pueden etiquetar de mil formas, ¿no? O te pueden estereotipar de alguna cosa. Bueno, pensando en esto, Ivana, excelente tu presentación, me gustó mucho la forma como cierran los tres elementos del poder, que considero sí embona precisamente pues, a lo que se buscaba con todo este diálogo, ¿verdad? Vamos a ver el cierre, maestra Gaby. Maestra Gaby, la parte ética, o sea, estamos pensando
responsabilidad pues, es un valor que yo creo que es de los pilares de la ética. Entonces, precisamente, ¿tú qué consideras qué tensiones éticas emergen en los entornos virtuales de aprendizaje y cómo deberían de abordarse desde la educación superior? Bueno, pues ya mis compañeros dijeron gran parte, ya no puedo decir más, pero lo voy a decir desde un contexto o desde el contexto donde yo estoy, a ver si no me censuran ahí. Sobre todo porque no soy docente. Aquí la tensión principal la veo como desde la distribución de los tiempos formativos. Para el Plan de Desarrollo Estatal habla de una educación de calidad, donde ahí se antepone el acuerdo para la solicitud de trámites de validez oficial, los REVAS. Ahí en superior, que utilizan entre muchos otros acuerdos, habla de un 40% del proceso educativo bajo la conducción de un docente. Y el otro 60% es lo sincrónico. Es todo aquello, lo asincrónico, todo aquello que hace el alumno detrás de, en otros tiempos, cuando él puede. A lo que voy, y yo lo comentaba con una de mis compañeras que está en educación superior, ¿qué pasa con aquel alumno que bajo cualquiera de estas plataformas, la educación virtual, la educación en línea, la modalidad no escolarizada, qué pasa cuando el alumno nunca se conecta y que solo sube documentos y que lo utiliza, como bien dijeron, como un repositorio? Es el 60%. Entonces ese alumno acredita y no sabemos si ese alumno, ya lo dijeron también, los que no prendían las cámaras, los que no eran ellos, que nada más es por un documento, ¿qué pasa con esos alumnos? Obtienen también, si es un reconocimiento, si es un certificado, lo obtienen. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, hablando de la autonomía del estudiante, de este 60% de lo asincrónico, es un desplazamiento de la responsabilidad educativa por una simulación del aprendizaje. Finalmente no radica entre lo sincrónico o lo asincrónico, sino la estrategia de la ausencia de criterios específicos entre lo ético y lo pedagógico. Lo que acompaña y lo que nos sirve para evaluar. Y bueno, la paradoja que se acompaña en lo anterior es justo en ese porcentaje menos regulado, pero más determinante. No es solo ver los entornos virtuales como territorios éticos, donde se debería de poner mayor énfasis. Saber la autonomía, el acompañamiento y la justicia pedagógica y, pues bueno, la responsabilidad de las instituciones para ver lo que es entre lo real y pues, lo simulado. Muy bien, excelente aportación, ¿verdad? Porque eso de la simulación del aprendizaje, pues también hay una simulación de la enseñanza, ¿verdad? Entonces sí, a veces sí nos afecta directamente a la parte pedagógica porque pues estamos simulando que, tú haces como que aprendes, yo hago como que te enseño. Entonces sí, como que entra esta dicotomía de que pues sí acreditan los chavos, pero realmente aprenden. Entonces sí la veo muy pertinente el cierre. Maestros, agotamos alguna de las preguntas, no sé si quieren agregar algo respecto al tema que hoy nos está congregando aquí, que quieran comentar al respecto a manera de cierre. No, les iba a preguntar, miren, ahorita vi mis preguntas y quería que completaran esta frase, no sé qué les parezca. Dice: en la era de la información y el conocimiento, mi rol como educador e investigador debe de ser. ¿Quién me quiere responder eso? Mi rol como investigador. Sí. En la era de la información y el conocimiento, mi rol como educador e investigador debe ser. Es diferente. Depende del contexto. Bueno, yo creo que hay que asumir un papel activo, usar la tecnología con criterio, cuidar a los estudiantes y defender una pedagogía crítica en la que la web sea un medio para aprender y no un fin en sí mismo.
un medio, ¿verdad? No el fin. Por de Maquiavelo. Okay. A ver, sí, maestro. Segundo, hay que ser muy activos, pero también la tecnología va a pasos tan agigantados que a lo mejor ya en vez de depender de un LMS o de un o de, no sé, de diferentes estímulos digitales, si nosotros como docentes no tenemos ese estímulo que necesitamos, simplemente crear. O sea, ya no es meterse en la Play Store para ver qué aplicación necesito o cuáles están para bajar, sino es decirle a la IA, tengo estas necesidades, tengo este grupo, tengo estas características, diseñame con herramientas tecnológicas y dame una solución. Y eso dárselo a los adultos. Y es perfectamente factible, pero se puede hacer ahorita y pues está muy situado ese aprendizaje en ese contexto y motiva a los alumnos. Excelente trabajo. ¿Qué más podría ser? No, y es que mencionabas que era como profesores o como investigadores. Yo creo que es diferente porque como profesor normalmente nos estamos convirtiendo en esta figura que acompaña al alumno, que estás ahí más bien dando retroalimentaciones un poco y ya esa figura del maestro al frente cada vez va desapareciendo. Entonces yo digo que deberíamos de hacer esta comparativa entre el profesor y luego el investigador, ¿no? Entonces me gusta esta parte de acompañar a los alumnos como profesores y como investigadores, pues obviamente fomentar más este trabajo que cada vez también se pierde. Pues cada vez menos profesores quieren ser también investigadores y le ven una función no tan como de, no, pues yo para qué voy a investigar o por qué lo veíamos el cuatrimestre pasado que hacer investigación no precisamente es hacer algo muy grande, ¿no? O sea, con algo que haces en tu aula puedes llevar una bitácora y eso te convierte en investigador. Cambiar ese rol, no tener siempre la idea de que el investigador debe de hacer grandes cantidades de cuestionarios o algo, pues cambiar esa parte y utilizar la tecnología precisamente que nos ayude en esa parte de investigación también. Sí, y fíjate de lo que menciona el maestro, también el fomentar a nuestros alumnos algunas de las habilidades de investigación es bien importante porque ellos les ayuda, la investigación te ayuda a tomar decisiones. O sea, solo si les puse a mis alumnos, retomando mi acercamiento que tengo con ellos, ya había mencionado que son ingeniería mecánica automotriz, le dije, miren, el reto va a ser identificar cuál es el mejor carro. Pero ¿mejor de qué, maestra? ¿Mejor de carrocería? ¿Mejor de precio? Tú dime cuál es el mejor carro. Tienes que investigar y tienes que buscar fuentes primarias, secundarias, terciarias, y tienes que ver información factual, información objetiva, información analítica, ver estudios, vas a ver libros. O sea, tú tienes que darme que el Toyota Corolla es el mejor carro por esto. Bueno, es que sí, salió ahí precisamente el Toyota. Entonces, pero está bien padre porque ellos se dan cuenta que ya pueden tomar una decisión informada. Entonces, si nosotros como docentes también tienes una parte de poderlos encaminar a que hagan investigación, estoy hablando yo ahorita de un carro que a lo mejor en la vida diaria te sirve comprar un carro, pero tener una decisión informada te puede decir, mira, a los 4 meses de estar embarazada debo de comer esto porque a mi bebé se le está formando en la semana 16 tales partes, o no sé, como no sé si vieron la novelita esta de Aldous Huxley, ¿no? ¿Sí era de Aldous Huxley? Sí, creo que sí, de que iba a crear, cada semana estaba creando algo del cuerpo y la persona comía eso y salió un chico súper sobredotado y todo me acordé de ese ejemplo, ¿no? Bueno, pero ya ves, me voy a decir programas bien raras, ¿verdad? Perdónenme mi locura, pero yo creo que es parte de la humanidad, ¿verdad? A nuestro tema de los espacios virtuales, de la parte del investigador, creo que si somos nosotros investigadores, pues incluso te sirve para ver qué croquetas le vas a comprar a tu perro, ¿verdad? Para que coma bien, o qué leche debes de comprar, o sea, si te vas al resultado
ya decides algunas cosas, ¿no? Entonces, no sé, si alguien quiere agregar algo más, porque yo quiero que ustedes hablen y luego me pongo a contar mis aventuras locas. Es que yo considero que debemos de ser muy cuidadosos cuando entramos a los espacios virtuales, porque yo considero que están muy desvalorados últimamente. O sea, si le preguntas yo le he preguntado a muchas personas, ¿tomarías un curso o una licenciatura en línea? Es un caño, es mucho trabajo y es muy cansado, ¿no? Y creo que todo esto pasa porque no hay un diseño instruccional adecuado, no hay un acompañamiento. Entonces muchas veces es como los MOOCs, o sea, los MOOCs pues tienen sus ventajas porque pues puedes entrar y por lo regular son gratis. Yo, por ejemplo, me acuerdo que entré a un curso de coreano y ya decía como que, no sé, me hace falta algo aquí. Y lo dejé, así como lo dijo Ari, yo lo dejé. Porque no es motivante, muchas veces te toma mucho tiempo, te surgen muchas dudas y a veces ni siquiera puedes preguntar. Entonces yo creo que debemos de ser muy cuidadosos y verlo desde otra perspectiva, y si vamos a diseñar uno, ser conscientes de que los roles, como lo mencioné yo hace rato, o sea, los roles ya cambiaron. O sea, y tenemos que acompañarlos, tenemos que dar nuestra alimentación, tenemos que generar esta comunidad dentro del espacio virtual para que no se devalúe la enseñanza virtual o el e-learning o el e-learning, lo que sea. O sea, debemos de ser más precavidos y más conscientes en diseñar cursos que realmente sean útiles, que sean factibles y que no lleguen a ser tediosos, aburridos, poco prácticos. Y porque a mí algo que me molesta siempre es tomar los cursos y comenta en el foro y coméntale a 2 personas más, y es como que ni siquiera sé qué comentarles. No, ni lo leen. Sí. Te dicen, ay, sí, hizo 2. Ay. Sí. Y ahí quedó todo, o sea, y es como que le puedes mentar la madre y... ¿Y qué pasa? Yo creo que sí. Siempre y cuando le pongas de acuerdo con el compañero. Esa es la clave del foro. Sí, debes de empezar. Estoy de acuerdo con el De compañero. acuerdo con el compañero Chávez. Sí, no, pues estuvo muy, muy rico esta parte que la verdad es que si nosotros si lo podemos publicar, pues se puede convertir como una estrategia de educación académica, porque esta parte humana donde estuvimos intercambiando nuestras ideas, nuestros conocimientos y lo que sabemos sobre el tema, pues creo que le puede servir a docentes que andan incursionando en este tipo de temas, ¿no? Entonces, qué mejor que la experiencia de 10 casi doctores que van a llegar y convertir su aula en esta triada, ¿no? De la parte pedagógica, la parte tecnológica y la parte, ¿era la otra parte? Y la de contenidos. Bueno, pues les agradezco a todos su presencia. No sé si alguien quiere agregar algo, aparte de que se haya quedado así como con las ganas de decirlo. Háblenlo y peguen para sí. Gracias. Gracias. Gracias.